Queremos saber, porque la gente no tiene del todo claro es decir, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. ¿Por qué no comenzamos por aclarar cómo es el tema del transporte en las zonas que se han declarado en crisis extrema por el coronavirus, en estas 10 regiones donde la situación es crítica? Correcto, sí, Nicolás, gracias por la pregunta para poder precisar. Digamos que el decreto que sale el día de ayer, dos cosas muy importantes, ¿no? La primera, hablar del transporte terrestre interprovincial y la otra, hablar del transporte aéreo. En el primero, de transporte terrestre interprovincial, lo que está es restringido moverse de zonas calificadas de departamentos de riesgo extremo. Vale decir, no voy a poder salir en un bus de Lima, que está calificada como riesgo extremo, a Trujillo, por ejemplo, que es departamento de riesgo alto. No voy a poder salir, ¿de acuerdo? Sí vamos a poder la gente movilizarse, por ejemplo, un Lima-Chiclayo, un Chiclayo-Piura. ¿Qué quiere decir esto? Entre aquellos que son de muy alto, moderado, sí va a poder fluir los vehículos que van a transportar interprovincialmente, terrestre. En tema aéreo, en riesgo extremo, está cerrado también, pero exceptuado en el decreto supremo el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Por qué? El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es el centro de todas las operaciones, digamos. Pero hay un detalle muy importante, Nicolás. Y el detalle es que hoy día nosotros como MTC hemos sacado una resolución ministerial que es la 043. En ella, nosotros lo que estamos haciendo es, si yo quiero salir de Lima, que está exceptuado de Jorge Chávez, hacia Trujillo, hacia Chiclayo o hacia Piura, ¿puedo hacerlo? La respuesta es sí, pero a lo ya establecido en nuestros lineamientos, que tengo que ir con mascarilla, que tengo que ir con careta facial, que tengo que presentar una declaración jurada de sintomatología, yo tengo que presentar ahora, porque salgo de una zona de riesgo extremo, una prueba molecular. Mínimo 72 horas antes debo haber sacado esa prueba y presentarla, y con ello, solo con ello, me van a poder dejar subir al avión para trasladarme a otra zona, ya sea de muy alto, moderado riesgo. Tiene que ser estrictamente una prueba molecular, porque se están aplicando otras pruebas que se consideran efectivas. O sea, por ejemplo, para viajar a los Estados Unidos se está pidiendo la alternativa de una prueba molecular o de esta otra para detectar anticuerpos, la de antígenos. Sí, Nicolás, es correcto. Ahorita nuestra resolución ha salido prueba molecular tal cual lo manejamos en el transporte internacional, pero el equipo está en permanente evaluación y sí está en nuestro radar el poner también en algún momento, de repente, si esto sigue y al 14, que es la restricción, ¿de acuerdo? Hasta el 14 de febrero, posteriormente sí está en evaluación de nosotros ampliar el tema de molecular o antígena, que como bien comentas, ya está, digamos, haciéndose esa prueba validada por el Ministerio de Salud. La interrogante es la siguiente. El día de ayer, Martín Ojeda, de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial, se quejaba de que la TAM estaba anunciando vuelos hacia Cusco, que está en otro nivel, ¿no? Diferente al de Lima, o sea que puedes viajar por LATAM, Lima-Cusco, ¿eso es verdad? ¿Puedes viajar por LATAM? Sí. ¿Y por qué no lo puedes hacer en un bus interprovincial? Es lo que no se entiende. Muchísimas gracias por tu pregunta, Nicolás, me permite precisar. Hay una gran diferencia que tenemos en el transporte aéreo y el terrestre, y es la siguiente. En el transporte aéreo, lo que tienes es un tiempo de viaje, por ejemplo, Lima-Cusco, que es el punto, ¿no? 55 minutos, máximo una hora, yo estoy en Cusco. Una. Dos, el tema de que en vuelos, sí, obligatoriamente se mantiene siempre la mascarilla y la careta facial puesta. Nunca me la saco durante el vuelo, ¿de acuerdo? Y tres, que creo que es el más importante, los aviones tienen un tema de sanitización en el cual lo que te permite es un sistema de limpieza, purificación y circulación del aire. Entonces ahí existe un riesgo de contagio mínimo. Caso contrario, en el transporte terrestre interprovincial, donde el tiempo de viaje mínimo será pues 4 o 5 horas y nos vamos hasta las 15, 18 horas. Dos, el tema de que nosotros lo que estamos haciendo ahora es que
Cuando vas de Lima a Trujillo, por ejemplo, yo subo al bus, presento mi declaración jurada, llevo mi mascarilla y mi careta, pero en el viaje, en el trayecto, Nicolás, lo que estamos haciendo nosotros es quitándonos la careta y muchas veces quitando la mascarilla, porque la careta es incómoda para todos. Entonces me la quito y yo estoy viajando. Pero aparte, los buses aún no están con el tema de la sanitización que tienen los aviones. Y por ello es que por el momento, ahorita, haciendo esa evaluación, lo que hemos creído conveniente en estos 15 días es restringir esa salida para justamente minimizar el riesgo de contagio, preservando la salud de todos los peruanos. Y en los vuelos, sin embargo, se ha agregado el requisito que sí se pedía para los vuelos internacionales, porque entiendo que ese requisito no había para los vuelos locales, el de la prueba molecular, que debería incluir la del antígeno también, porque hay una diferencia notable de precio, y sobre todo si la gente es la que lo tiene que pagar, ¿no? Con su propio peculio. O sea, es una prueba es correcto. y que se considera muy certera y que cuesta bastante menos que la prueba molecular. Es correcto, Nicolás. Ahí la precisión que me vas a permitir hacer es que, si nos damos cuenta, estas medidas de aislamiento social obligatorio son completamente distintas al aislamiento social obligatorio de marzo del año pasado. Ahora, en el decreto publicado ayer, existen actividades económicas que sí se pueden seguir llevando a cabo según las fases determinadas. Y ahí, por eso es que nosotros lo que decíamos es, ok, en vuelos nacionales no te están pidiendo ningún tipo de prueba. Tú puedes circular con tu declaración jurada, pero la evaluación que se hizo es, si es riesgo extremo, existe una alta probabilidad que puedas estar contagiado. Entonces vas con tu prueba molecular, y la precisión que te quería hacer es que sí, es molecular o antígena, Nicolás. En la resolución 043 sí especificamos molecular o antígena. Esa aclaración es buena. Ahora, el tema es que no queda claro, y la verdad hemos reclamado esto desde la mañana, cuáles son exactamente las actividades permitidas o no, porque lo que ha dicho ayer la presidenta del Consejo de Ministros es que se van a permitir las actividades que se permitían en las fases 1 y 2 de la reactivación económica, con algunas excepciones. Sin embargo, la lista es muy grande. Son cerca de 30 actividades las que en las fases 1 y 2 se permitían. Por ejemplo, la construcción está permitida en la fase 2. Es decir, las obras de construcción van a continuar. ¿Y eso qué significa? Que los trabajadores de construcción civil tienen que desplazarse, por ejemplo. O en la fase 2 están permitidas las peluquerías y los centros de cosmetología. Está en la lista de las actividades que se permitían en esa... O sea, el problema es que hasta ahora no nos dicen qué está permitido y qué no. Sí, a ver, si me permites, lo que está relacionado más o menos con nosotros, construcción, es un excelente punto, ¿no? Porque por eso decía, el aislamiento del año pasado distinto a este. ¿Qué quiere decir? Durante todos estos 8 o 9 meses, Nicolás, acá en el sector nosotros hemos aprendido cómo podemos hacer y nos hemos preparado, porque ya pasamos el aislamiento total, donde se paró todo y todas nuestras obras tuvieron que paralizarse y poco a poco íbamos reactivándolas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en las obras ya nosotros hemos establecido protocolos en los cuales cada contratista, por ejemplo, lo que estamos haciendo es tipo mina, ¿no? Cada contratista ha implementado un campamento en la obra, ¿de acuerdo? Y tiene transporte privado que moviliza a sus trabajadores, los deja ahí, y es como que entro y la cuarentena la hago ahí trabajando, ¿no? Me quedo 14, me quedo 15 días y voy ahí, me quedo en el campamento, hay comedores, entonces quiere decir que las empresas ya están preparadas, y por eso es que decía, digamos, aislamiento social obligatorio es distinto del año pasado, porque ciertas actividades, como comentas, construcción, sí está habilitado, pero obviamente con la precisión. Los cuidados que se tienen dentro de la obra siguen siendo el distanciamiento, el lavado, claro, el alcohol en gel, digamos, el tema de si voy a almorzar, tengo comedores amplios. Sí, perdón. Claro, pero esto digamos ya, yo entiendo, en los grandes proyectos donde hay campamentos, en la construcción de carreteras, por ejemplo, u otras obras públicas grandes, puede establecerse el sistema del campamento y la gente puede pasar incluso toda la cuarentena viviendo en el campamento, ¿no? Y haciendo de alguna manera la cuarentena mientras trabaja. Pero entre las actividades permitidas en la fase 1 se habla, por ejemplo, de construcción de otras obras de ingeniería civil. Y eso fue un criterio lo suficientemente amplio, es decir, edificios, casas y otras obras dentro de las ciudades, no en las carreteras. Sí.
Pero eso que va... Sí. O sea, pero esto es una cuarentena que no es cuarentena, porque vas a tener... Los dentistas pueden trabajar, según te estoy viendo en la lista, los centros de rehabilitación, los centros de reproducción humana, los servicios técnicos de informática, gafitería, electricidad, carpintería, lavandería, todo va a estar abierto. O sea, Sí, ¿qué está exceptuado? Los gimnasios. Ayer me llamaba Jaime Isa a quejarse de que por qué cerraban los gimnasios, ¿no? Sí, es correcto. Mira, lo que pasa es que lo que está en el decreto de ayer, como bien lo comentas, digamos, centros comerciales, el tema de galerías, el tema de restaurantes, en zona extrema es donde prácticamente decimos cero, salvo en los de primera necesidad, donde sí le pones un aforo de 40%, etcétera, etcétera. Para el resto de actividades, como bien le comentas, ¿no? Sí están permitidas. Por eso te decía, el tema del aislamiento social obligatorio no es el mismo de marzo del año pasado. Y eso sí sería bueno tenerlo en cuenta. Gracias a la experiencia que ya se ha tenido, a la evaluación que ya se ha hecho respecto a los 8 meses, considerábamos que volver a la situación de marzo del año pasado no sería sostenible. Entonces, algunas actividades económicas que ya han sido autorizadas siguen digamos, con esta autorización de seguir funcionando. Entonces, sí es importante esta idea que trato de manifestarte y la refuerzo. El aislamiento social de ahora no es igual al anterior, pero con el aprendizaje de estos meses, lo que sí estamos haciendo es reforzar las medidas sanitarias con estricto cumplimiento y sobre todo con un tema de una fiscalización intensiva, ¿no? Ahora, ¿cuándo van a publicar la lista, viceministro, de lo que está permitido y no está permitido, por ejemplo, en estas zonas de riesgo extremo, como se dice? Ok, en el tema de la lista sí se está haciendo, a raíz de, nuestra Premier lo manifestó, con PCM se están haciendo coordinaciones desde ayer, pero vamos a coordinar con ellos. El tema es que, Nicolás, como te decía, ¿no? Nosotros ayer también en permanente evaluación decíamos qué actividades nuestras económicas, como lo dice el decreto, están activas. Empezamos a revisar fase 1, fase 2, las fases respectivas y cómo me iban autorizando. Cada una de ellas que realmente sí tengo autorización y el decreto 8 no me restringe, por ejemplo, en mi caso, MTC, en el nivel extremo sí me dice claramente el 008, ¿no? Interprovincial de pasajeros aéreo y terrestre 0%. ¿Qué quiere decir? Que en extremo no hay movilización, exceptuando al Jorge Chávez. En el nivel de alerta muy alto, ¿qué me dice? Transporte interprovincial terrestre de pasajeros, 50% de aforo. O sea, el decreto solo me restringe en eso. Para el resto, cada uno de los sectores nosotros conocemos qué actividades económicas sí están autorizadas, ¿no? Entonces, esas van a seguir funcionando tal cual, salvo algunas medidas que nosotros de oficio podamos tomar para algunas restricciones, pero siempre cumpliendo estrictamente el tema de los protocolos establecidos. Lo primero es cuándo la lista va a estar completa para saber quién puede y quién no puede salir a trabajar a partir de que se declare, se inicie el conteo de la cuarentena. Sí, Nicolás, ¿cómo estás? Esto de la lista ya lo está viendo directamente la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es trasladar justamente en nosotros todas esas actividades que ya estamos autorizados, las estamos validando con ellos para el tema de la lista, ¿no? Y las personas que, digamos, sean parte de esas actividades van a tener que tramitar por internet su pase laboral y vehicular. Es decir, eso va a seguir funcionando. Es correcto, Nicolás. Es importantísimo el punto que tocas porque, digamos, yo puedo, si trabajo en alguna empresa que estoy autorizada, entonces, generando mi pase laboral, yo voy a poder circular, pero es importante recalcar lo siguiente. Yo puedo circular de mi domicilio hacia mi centro de trabajo y de mi centro de trabajo hacia mi domicilio. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque no es que el pase vehicular yo lo voy a sacar para poder circular libremente en una zona de riesgo extremo, digamos Lima, y circulo libremente por toda la ciudad. Eso no voy a poder hacer. El pase laboral es estrictamente domicilio-trabajo, trabajo-domicilio. Ahora, la gente me pregunta qué va a pasar con el toque de queda. Es decir, porque tenemos, digamos, la cuarentena generalizada con algunas actividades que sí van a estar permitidas, que son la mayor parte de la fase 1 y 2, para la cual la gente va a tener que tramitar su pase laboral y vehicular en el caso que sea necesario. Pero ¿a partir de qué? ¿Va a seguir el toque de queda en el que nadie se pueda mover?
Sí, efectivamente, ¿no? El toque de queda se mantiene, acá en nuestro caso, en el aislamiento extremo, si yo no podría movilizarle salvo que tenga el pase laboral, ¿no? Lo que ha estado también funcionando un poco, te cuento un poco la experiencia que hemos tenido nosotros antes de esta norma, es que teníamos el pase laboral, pero a la vez, si por ahí, por ejemplo, me iba a agarrar el toque de queda a las 9 de la noche, entonces yo tenía que generarme un salvoconducto, ¿no? Que demuestre de que yo estaba trabajando realmente hasta esa hora y mi entidad lo validaba. Pero, digamos, con la generación del pase laboral yo voy a poder circular sin ningún problema por la ciudad. Las 24 horas del día. No sería el ideal las 24, pero diferenciando entre actividades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, transporte de carga y mercancía no tiene ninguna restricción. No está afectado. Entonces, el transporte de carga y mercancía, eso puede circular sin ningún problema, ¿no? Están autorizados, no son parte de la restricción de estas restricciones que están. Lo otro, sí como recomendación, es el tema de mantener y respetar el tema de los horarios laborales, ¿no? Por ejemplo, en el Estado, depende de cada entidad, para evitar justamente aglomeraciones de traslado en el caso de personas que no tengan vehículo particular, van a tener que tomar el transporte público. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo son horarios diferenciados de ingreso, ¿no? De 7 a 10 de la mañana, pero tratando de cumplir justamente el horario laboral y con ello puedan regresar a domicilio. Si alguien por A o B motivos tiene que continuar haciendo labores, lo hace en tema remoto, Nicolás. Ahora, el tema del transporte público, ¿se va a reducir el aforo? Porque, es decir, si uno evalúa cuáles han sido y están siendo los puntos de contagio más importantes o los focos de contagio más importantes, uno de ellos es el transporte público sin ninguna duda. Sí, comparto totalmente contigo. Por ello, mira, el Decreto Supremo 008 no te restringe, no te habla del transporte público, pero nosotros como MTC, por iniciativa propia, bajo el liderazgo de nuestro ministro, lo que estamos haciendo es, ok, hemos hecho una evaluación de la situación y cualquiera puede pasar y ve a los micros que no respetan el lineamiento establecido por el Ministerio de Transportes, que nuestra Autoridad de Transporte Urbano está saliendo a fiscalizar, pero no utilizan la careta, se la sacan, algunos hasta ni mascarilla tienen, van parados cuando no están autorizados a eso. Entonces nosotros lo que decimos, ok, fiscalizamos, perfecto, vamos a ser rigurosos y reforzar la fiscalización, pero por otro lado, mejor reducimos aforo y cumplimiento estricto, porque si al 100% de aforo sentados han estado incumpliendo, entonces para minimizar ese riesgo que como bien lo comentas y también lo hemos analizado, hay que tomar medidas y como MTC es lo que vamos a hacer. Es decir, van a reducir el aforo, ¿qué? ¿Al 40%? ¿A cuánto? ¿Tienen una idea ya? Estamos pensando, Nicolás, y dándole vuelta a nuestras propuestas, 50%. Pero 50%. Estamos justo en toda esa evaluación en estos momentos con los equipos técnicos. Ahora, igual, más allá de la cuarentena, mientras dure la epidemia, lo recomendable es reducir el aforo en el transporte público. Y esto genera dos problemas. Uno, a las empresas, que van a requerir subvención porque evidentemente van a disminuir, como ha ocurrido el año pasado, sustancialmente sus ingresos. Pero el otro problema es que no te das abasto para atender la demanda de gente que requiere transporte público y tienes al lado un tremendo problema con el transporte informal, que existe porque la gente no tiene chamba y se la busca, y existe también porque hay una demanda insatisfecha. Es decir, si no podrían, ni siquiera existiría la posibilidad del transporte informal. O sea, no hay manera de aprovechar las circunstancias y utilizar este transporte informal para cubrir esa brecha, ese déficit, y formalizar de alguna manera y establecer reglas y dar un primer paso hacia el ordenamiento. Exitosa. Que no sea simplemente perseguirlo por la calle. Sí, Nicolás. Hay algunos temas que me parecen bastante importantes. El primero es que el Decreto Supremo, como verán, no está restringiendo el tema del transporte urbano. No lo restringe. Te comentaba que nosotros por iniciativa y luego de hacer una evaluación lo estamos haciendo. Dos cosas importantes a tener en cuenta. Uno, el análisis que hacemos como equipo es priorizar la vida y salud de todos los peruanos, pero balancear con el tema de reactivación, porque todos necesitamos trabajar. Entonces, no está restringido, correcto, y yo necesito, y vivo en zona alejada y necesito tomar un mototaxi para llegar hasta el punto donde pasa el micro, no está restringido hacerlo, pero lo que sí recomendamos es que tomen todas las medidas medidas sanitarias, Nicolás, para poder trasladarme.
Solo así vamos a poder minimizar. Entonces, la idea que quisiera dar es, el transporte urbano no está restringido, no está dentro del decreto, pero nosotros estamos yendo un poco más allá, tratando de ver, ok, reduzco aforo porque he visto que se está congestionando ahí dentro de los micros. Y el tema que te mencionaba de evaluando el 50% es justo por lo que tú comentaste al inicio, el subsidio que nos podrían pedir, ¿no? Entonces, es balancear un poco, porque nosotros ya económicamente no es la misma situación que tenemos en el país respecto a marzo, abril, mayo del año pasado. Entonces, ahí es donde sí nosotros estamos poniéndole mucho análisis para ver cuál es ese porcentaje de aforo. Si es el 50 el que realmente tiene que ser, ese es el que pondremos. Pero nuevamente, no está restringido el transporte público, Nicolás. El otro tema es qué pasa con los trabajadores, es decir, porque en las fases 1 y 2 se permitieron un montón de actividades, pero hasta donde ha avanzado esta conversación, estamos hablando de actividades formales. Por ejemplo, muchísima gente, o sea, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los mototaxistas? Que están así como en el limbo, digamos, ¿no? ¿Ellos van a poder salir a trabajar? Sí, efectivamente, como te decía, no está restringido. El transporte público no está restringido. Obviamente, nosotros recomendamos y vamos a recomendar siempre que te trasladen en, digamos, en medio de transporte formales, pero la realidad de Lima y de nuestro país la conocemos y sabemos cómo es. Y por eso es que no hemos restringido el tema del servicio de mototaxi, porque mucha gente ese es el único medio que tienes para salir y prácticamente conectarte con la ciudad. Así que no está restringido, ahí sí van a poder, pero con la recomendación estricta de cumple tu protocolo sanitario, sal con tu mascarilla, sal con tu careta y movilízate ahí. Ahora, es una cuarentena bien particular esta, ¿no? Porque es una cuarentena que no parece cuarentena, entonces. Es correcto, por eso yo siempre incido, Nicolás, este aislamiento no es el mismo del año pasado y lo podemos ver. Tampoco es que sea un tema de, oye, pero no parece cuarentena. Lo que pasa es que es otro tipo de aislamiento social, en donde ya en estos meses que ha pasado hemos tenido que aprender cómo convivir, qué hacemos, tenemos que cerrar a todo el mundo. Entonces, esa evaluación es la que hemos hecho y hemos sopesado, como te comentaba, preservar la vida, pero también el tema de reactivación económica. Todos los peruanos necesitamos trabajar, todos los peruanos necesamos estar activos para llevar un pan a nuestra casa. Y por ello, nosotros estamos tratando de sopesar las medidas, Nicolás. ¿Y hay restricciones horarias? Es decir, hay horarios... por eso insistí en la pregunta que me han planteado por lo menos 2 personas ya con respecto a la vigencia o no del toque de queda. Es decir, que hay una serie de actividades que están permitidas, que van a requerir que la persona tramite su pase personal y en el caso que sea necesario vehicular para trasladarse, pero va a haber una restricción horaria, o sea, va a haber en algún momento una inmovilización total, es decir, de 9 de la noche a 4 de la mañana nadie se mueve. ¿Cómo ha estado ocurriendo? En riesgo extremo no está esa restricción, porque si te das cuenta, en riesgo extremo yo no debería salir en todo el día, ¿de acuerdo? O sea, en riesgo extremo no está. En los otros de muy alto y sí. Moderado sí, ¿no? Tenemos sí de 11 a 4, de 9 a 4 o de 8 a 4, ¿sí? No, pero el tema de riesgo extremo, el tema es no salir, Nicolás. Y claro, solo puedo salir siempre y cuando tenga mi pase, porque yo tengo que irme a trabajar. ¿De acuerdo? Pero no existe restricción de 5, 6, 7, 8, 9 de la noche, no. Por eso te decía, respetar el horario laboral. Cada centro de trabajo tiene un horario laboral, sea privado o sea público. Y eso hay que respetar. Pero digamos, si por A como viceministro yo me tengo que quedar algún día hasta las 10, 11 de la noche, perfecto, y a las 11 me voy a trasladar, ¿la policía me puede parar? Sí, correcto. Para verificar si realmente yo tengo mi pase y puedo trasladar. 1, 2. Si como viceministro yo a las 3 de la tarde tengo que retirarme ya a mi domicilio, entonces me voy. ¿Me puede parar la policía? También. ¿Por qué? Porque Lima está en restricción extrema, ¿no? Entonces, solo con pase vehicular yo voy a poder circular, Nicolás. ¿Y qué va a ocurrir con la cantidad inmensa de gente que tiene trabajos informales? O sea, gente que sale a trabajar un día en un taller, gente que... De los múltiples que hay, ¿no? De calzado, de textiles, de lo que fuera, y que no tiene un vínculo laboral estable, que trabaja muchas veces por horas, o la gente que se dedica a la venta ambulatoria, o la gente que se dedica al transporte informal bajo sus diversas modalidades. ¿Qué va a pasar con esta gente? O sea, la cuarentena sería para ellos al final.
digamos que la cuarentena lo que te está diciendo es correcto, ¿no? Solo las actividades autorizadas, las esenciales, son las que van a poder circular, ¿no? El resto no se podría circular. Eso sí es correcto, Nicolás. Claro, pero eso es, digamos, le quita equidad, ¿no? ¿No? O sea, porque, sí. Es decir, la gente más pobre y más vulnerable es la que va a tener que quedarse encerrada. La que tenga el privilegio de no haber perdido su chamba es la que va a poder salir. ¿Cómo se va a resolver ese problema? ¿De qué va a vivir esta gente que va a tener que estar encerrada 14 días sin poder generar ingresos para su familia? Sí, en estos momentos, tal cual ha salido el decreto, sí, efectivamente, aplicaría prácticamente para ellos. No tanto para los mototaxis, ¿no? Porque como te comentaba, el mototaxi es un medio de transporte público, informal, de acuerdo, pero que en determinadas zonas sí puedes movilizar. Pero sí, de acuerdo, y nosotros lo que tenemos es el compromiso como Estado de seguir evaluando permanentemente y cada día las medidas dictadas, ¿no? Ahora esta ha sido el 31 al 14, pero siempre estamos en constantes reuniones, ¿no? No solo viceministros, ministros, todos los equipos, estamos en constantes reuniones para ver cómo va funcionando el tema. Por eso el periodo es corto, no son 15 días en donde evaluamos y vamos viendo evolución y vamos viendo qué otras medidas se pueden ir implementando, Nicolás. Una pregunta sobre el tema para reiterarlo. O sea, van a poder circular vehículos de transporte público, mototaxis, taxis y vehículos particulares autorizados, pero solo para ir del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, es lo que entiendo. En tema de transporte público pueden circular, ahí no hay ningún problema, no hay restricción. Lo único que estamos analizando nosotros es ver la reducción de aforo. Eso es importante tenerlo claro. Pero el transporte público no tiene restricción. Claro, pero la persona tampoco, sí pueden circular sin ningún problema, Nicolás. El tema viene, si yo tengo mi vehículo particular, ahí sí. Si yo tengo vehículo particular, tengo que sacar mi pase. Y en eso es donde yo sí puedo decir voy al centro de trabajo. En el transporte público, como no hay restricción, si yo quisiera, yo puedo salir, irme, no necesariamente al centro de trabajo, lo cual no es recomendable. Yo tengo que ir a mi centro de trabajo porque para eso se mantiene el transporte público, porque si no, los que no tienen vehículos, ¿cómo me puedo trasladar? O sea, esa es la alternativa. Es decir, la gente no va a poder hacer uso de su vehículo al que le sacó autorización para ir a trabajar, para ir de compras, por ejemplo. O sea, solo puede usar su vehículo particular para ir y volver al centro de trabajo. Correcto, Nicolás. Si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero ir al mercado, tengo que hacer mis compras semanales, quincenales, diarias, como tengo que hacer, yo puedo ir al supermercado, puedo ir al mercado, pero para ello me tengo que trasladar o en transporte público o en taxi autorizado, o si el mercado está cerca me puedo ir caminando al mercado, ¿no? Solo ahí es donde me voy a poder desplazar. Ahora, pero en la práctica, ¿qué cosas se está cerrando? ¿Centros comerciales? Restaurantes que solo van a poder dar delivery, gimnasios, ¿qué más? Casinos no van a poder operar, ¿no? También van a estar cerrados. Correcto, Nicolás. En nivel de alerta extremo, cerrado prácticamente casinos, tragamonedas, gimnasios, cines, artes escénicas, los centros comerciales, galerías, los restaurantes cerrados, ¿no? Los templos y lugares de culto cerrados, bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos cerrados en nivel de alerta extremo, peluquerías, spas, barberías, masajes faciales, manicure, cerrado. Enseñanza deportiva y cultural, cerrado. Bancos y otras entidades financieras sí tienen un aforo de 40%. Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, acá está donde vamos a hacer nuestro mercado, nuestras compras, aforo de 40%, ¿no? Exitosa. Ahora, hay una duda de la gente con respecto a esto. Uno tiene derecho a ir a la farmacia o a ir a abastecerse de alimentos. Y uno tiene derecho a la vez a una hora de circulación peatonal, o sea, una hora de respiro, digamos, de la cuarentena. Estos son tiempos diferentes, me imagino, ¿o no? O yo tengo que usar mi hora que tengo para salir al día para ir de compras. No, ahí sí no existe ningún horario, no. Ahí tú tienes, digamos, entre 6 y 6, es lo que especifica el decreto supremo, ¿no? Entre las 6 y las 6 yo puedo salir a hacer mis compras, puedo ir a la farmacia sin ningún tipo de problema y eso es lo que te especifica el decreto supremo, Nicolás.
Bueno, tenemos que terminar, pero lo que interesa, viceministro, es la lista. ¿Cuándo va a estar la lista? Para saber a qué atenernos. Sí, como te decía al comienzo, nosotros estamos haciendo ya las coordinaciones con la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Quien es los que están viendo la lista, Nicolás. Pero voy a hacer incidencia en base al pedido que están viendo para poder atender lo más rápido posible.